soy Estela Calonni, soy periodista, escritora, investigadora y fundamentalmente poeta, y nací en Entre Ríos, una tierra que nos enseñó mucho. Bueno, cuando uno piensa en nuestro país y en nuestra América, es imposible que no pensemos en que todavía seguimos siendo, a esta altura del siglo XXI, seguimos siendo dependientes de una potencia imperial, Estados Unidos. Entonces, cuando yo recuerdo la dictadura del 76, recuerdo también que desde el 55 nosotros, por lo menos yo en mi vida, viví varias dictaduras, porque desde el 55 en Argentina hubo una sucesión de dictaduras. Lo que nosotros percibimos en el 76 es que esa dictadura iba a ser muchísimo más fuerte porque había anticipaciones, como ser el operativo Independencia en Tucumán, donde ya había desaparecidos, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que mató y secuestró, todos esos antecedentes y otras operaciones a las que se refería Rodolfo Walsh. Bueno, cuando la dictadura del 76, algunos que teníamos los recuerdos lacerantes de las dictaduras anteriores, estábamos un poquito más preparados, otros no, pero tampoco estábamos tan preparados para entender que venía una de las aplicaciones de una guerra contrainsurgente con un terrorismo de Estado y con una guerra psicológica que se daba ya a través de los medios de comunicación, cuando aún Estados Unidos no tenía el control absoluto de los medios como lo tiene en este periodo histórico, en este siglo XXI. De manera que la violación de los derechos humanos que habíamos vivido intensamente en esos tiempos de la AAA, lo que ya estábamos viendo, la dictadura de la dictadura de Onganía, es decir, cómo se fue preparando el terreno para esta temible dictadura que vino en el 76. Ahora, esta dictadura venía a completar la siembra de dictaduras en el Cono Sur. Imagínense que desde el 54 estaba Stroessner en Paraguay, Alfredo Stroessner en Paraguay, que desde el 64 estaban los militares en Brasil, que desde el 71 estaba Banzer en Bolivia, que desde el 73 estaba Pinochet en Uruguay, en Chile y los militares en Uruguay. De manera que la dictadura argentina vino a cerrar la siembra de dictaduras que realizó Estados Unidos, especialmente después de tener que salir de Vietnam, derrotado. Entonces vinieron corriendo hacia este Cono Sur que amenazaba con levantamientos, con grandes rebeliones, y entonces se estableció aquí la dictadura más cruenta en la historia de nuestro país, con miles de desaparecidos, que es el país que después de Guatemala, en América Central, que tiene y de Colombia, que son los lugares donde hay más desaparecidos, tiene Argentina del Cono Sur es la que tiene mayor cantidad de desaparecidos, calculados en 30.000, que es un cálculo. Si Estados Unidos ya calculaba 25.000 en un momento dado, hubo muchos más después de aquel momento en que se calcularon los 25.000, como se establecen los cables de Wikileaks en estos tiempos que estamos conociendo, o los documentos que se han filtrado. De manera que nosotros vivimos la intensidad terrible de los terrorismos de Estado, hermanados inclusive para hacer operaciones conjuntas, que Rodolfo Walsh ya advertía en su carta a la Junta Militar en el año 1977, cuando advertía que además del terror que se estaba viviendo en el país, estaban los militares vinculados
a otras operaciones que se estaban realizando, una de las cuales, la más conocida y la más fuerte, fue la Operación Cóndor, que fue una operación, una táctica de la contrainsurgencia que se nos aplicó entonces. La contrainsurgencia en ese momento se valía de los militares, porque ellos los habían entrenado en distintos lugares, en el Comando Sur, en otros lugares, es decir, ya eran suyos, ya los habían hecho suyos, ellos podían dirigir todas estas operaciones con mucha tranquilidad porque tenía sus propios hombres de acción accionando en nuestros países. Como todos recordarán, por supuesto, hubo una lucha intensísima por los derechos humanos y nosotros no podremos olvidar jamás lo que fue la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, porque esa presencia de las Madres de Plaza de Mayo, desafiándolo todo, hay que verlo con esa distancia que uno puede tener en el recuerdo, cómo ese ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo se extendió al mundo entero y cómo persistió como la vanguardia extraordinaria que significó el tema de los derechos humanos en nuestros países. Yo creo que la irradiación de estas dictaduras del Cono Sur en esta Operación Cóndor se extendió a otras operaciones muy similares en Centroamérica. Pero, como yo digo, en Guatemala no podemos olvidar que hay algo así como 90.000 desaparecidos, aldeas enteras indígenas. Entonces, cómo estas dictaduras trabajaron en conjunto, aún como en el caso de Chile, Pinochet, que odiaba a los argentinos y traicionó a los militares argentinos cuando las Malvinas. Es una historia muy fuerte, es una historia muy intensa, es una historia que marcó ese periodo, el siglo XX, para que nosotros sepamos que nunca dejó de estar Estados Unidos detrás de estas dictaduras, nunca dejó de ser el autor intelectual de la violación de los derechos humanos, porque en esos tiempos mandaban hombres de la Agencia Internacional para el Desarrollo como Dan Mitrioni a Uruguay a enseñar torturas, porque los militares brasileños y paraguayos extendieron lo que habían aprendido en tantos años de dictadura y si ustedes piensan en lo que hicieron en Uruguay, imitaban mucho el tipo de torturas de los brasileños. Aquí en Argentina tomaron muchos de los elementos de los franceses en Argelia, pero no es que Francia impuso las dictaduras las impuso Estados Unidos. Las metodologías se iban tomando las que más convenían. En Argentina, por ejemplo, lo que era la dictadura, las doctrinas francesas para las ciudades, las grandes ciudades. No eran las mismas guerrillas que en Centroamérica, que eran todas de selva, de montañas. Estas eran las grandes ciudades. Eso es todo lo que tomaron de Argelia, pero también ya estaba eso en el Comando Sur. La enseñanza de las doctrinas francesas estaban dentro de la enseñanza del Comando Sur. Ese momento histórico sigue hasta hoy presente en nuestra historia. Somos, en Argentina, los que más hemos avanzado en la lucha por los derechos humanos. Y este es un momento clave en la historia, este año, 2015-2016, donde hay un regreso de la ofensiva imperial sobre América Latina y sobre los gobiernos progresistas, es decir, donde la integración se estaba dando para la paz, para la emancipación y no para las guerras y la muerte, como había sido en los tiempos de las dictaduras de los años 70. Entonces nosotros dimos vuelta a la historia y estábamos empezando una nueva historia que quiere ser interrumpida. Por eso, no olvidar, no perdonar, hacer justicia, no tomar la justicia en nuestras manos, sino hacer justicia, obligar a la justicia que cumpla su deber, democratizar todos los organismos de los estados nuestros. A la justicia le faltó democratización,
por eso estamos teniendo problemas en estos tiempos. Y además de esta situación de democratización, la enseñanza de los derechos humanos, que por ejemplo en Argentina ha permeado mucho, porque cualquier cosa que sea la muerte de un chico en un lugar, en una villa, en un barrio, la gente sale a las calles. Eso es un aprendizaje que no se ve aparentemente, pero que existe. Entonces surgen otras madres, surgen otras, pero nosotros hemos dado un ejemplo en esa lucha. Y ahora nos falta, el nuevo periodo es impedir que se nos quite toda esta recuperación histórica de memoria, verdad y justicia.